Sí, profe, eso le iba a decir. Entonces, para poder hallar los puntos críticos de una función, en este caso de tres variables con dos restricciones, lo único que tenemos que hacer es, como repito nuevamente, construir el lagrangiano como lo veníamos haciendo. Sin embargo, en esta ocasión necesitamos un multiplicador de Lagrange más por la restricción nueva que existe. Entonces, veamos que las dos restricciones serían estas, ¿verdad? Las restricciones serían x a la 2 más 2y a la 2 más z a la 2 menos 1, ¿verdad? Esta sería, por decirlo así, la primera. Y la otra, cambiar el color aquí simplemente por comodidad. Sería esta otra restricción. Y la función que tenemos acá. Entonces, ¿cuál sería el lagrangiano? El lagrangiano, entonces, sería en este caso una función de 5 variables, ¿cierto? ¿Verdad? Sería entonces la función, que en este caso es x más y, más un multiplicador por la primera restricción, que es la que tenemos ahí arriba. Y otro multiplicador, llamémoslo lambda sub 2, por la otra restricción, que es la que tenemos ahí. Y de ahí en adelante el proceso es el mismo, solo que ahora vamos a tener que calcular derivadas parciales con respecto a x, y, z, lambda 1 y lambda 2 de lagrangiano. Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x de todo esto, aquí va a ser 1, ¿verdad? Más 2 lambda 1x, derivando aquí, y más lambda 2. La derivada parcial con respecto a y, entonces aquí sería 1 más 4 lambda 1y, ¿verdad? Derivando aquí, más lambda 2. La derivada parcial con respecto a z, aparece z aquí, aquí aparece entonces 2 lambda 1 z y aquí más lambda 2. La derivada parcial con respecto a lambda 1, entonces sería la restricción esa. Y con respecto a lambda 2, sería esa otra, ¿verdad? Entonces tendríamos que resolver el sistema que queda ahí, ¿verdad? Como siempre lo hemos venido haciendo con la dificultad que tendría en este caso, que hay más ecuaciones y más incógnitas, ¿verdad? Pero el procedimiento también requiere las mismas estrategias que hemos venido realizando. Como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Ahí está el lagrangiano que acabamos de construir y las respectivas derivadas parciales. Son las mismas que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, este es el sistema que hay que resolver, ¿verdad? Tengo 5 ecuaciones y vamos a ir entonces viendo cómo hacemos. Entonces, de estas dos primeras, vamos a utilizarlas porque por aquí podemos ver si podemos trabajar con X y con Y. Vea que si multiplico la primera ecuación por 1 y la resto por menos 1, ¿verdad? Y la resto con la de abajo, ¿verdad? La 1 y la 2, al final lo que estoy haciendo es restando las dos ecuaciones y hago esta resta aquí. Entonces voy a obtener esto, ¿verdad? Se cancelaría el 1 con el menos 1 y se cancelaría el lambda 2 con el menos lambda 2. Entonces me queda esta expresión, igual a 0. Aquí ven que puedo sacar, como me queda en términos de lambda 1, puedo sacar un 2 lambda 1 a factor común y me quedaría esto adentro. Y como está igual a 0, entonces o lambda 1 es 0 o x es igual a 2y. Entonces aquí tengo dos opciones, esta o esta otra. Si analizo esta, ¿verdad? ¿Qué tendríamos si lambda 1 fuera 0? Vean que si lambda 1 fuera 0, lo sustituyo aquí en la tercera ecuación, entonces me quedaría que lambda 2 sería 0. Entonces al final no existirían las restricciones, porque si ustedes recuerden, aquí el lagrangiano está compuesto por esas dos restricciones. Y en ese caso, llegaríamos a una contradicción, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta
posibilidad la tengo que descartar, ¿verdad? Voy a analizar entonces esta otra. Al analizar esta otra me doy cuenta que podría sustituir en 5 a x por 2y para ir deshaciéndome de por lo menos una variable. Si sustituyo aquí a x por 2y, que es esto que está acá, ¿verdad? Entonces voy a obtener lo siguiente, 2y más z menos 1, ¿verdad? Entonces, despejando ahí a z, que se me hizo, despejando ahí a z en términos de y, tendríamos esto. Entonces ya tengo a z y a x en términos de y. Entonces puedo sustituirla en la otra ecuación que me queda que no he tocado, en la cuarta. Entonces voy a sustituir ahora a x por 2y y a z por esto que acabo de obtener en la cuarta ecuación, de donde obtendría esto. Y vean que me queda una ecuación en términos solamente de y. Entonces lo que me quedaría por hacer es simplemente resolverla, ¿verdad? Bueno, ahí haciendo las operaciones del caso llegamos a esta ecuación que es muy fácil de resolver. Aquí saco 3y a factor común. Me quedaría esto, entonces o y es 0 o 5y menos 2 es 0, de donde concluimos que y es igual a 2/5. Entonces tengo dos posibles valores para y. Como las otras dos variables x y z dependían de y, entonces, por ejemplo, si y fuera 0 y sustituyo a y aquí por 0, entonces voy a obtener que x es 0, y si lo sustituyo aquí voy a obtener que z es 1, entonces tendría este primer punto para este valor de y que obtuve, el punto 0,01. La otra posibilidad es que y sea 2/5. Si sustituyo a y por 2/5 aquí, voy a obtener que x es 4/5 y que z es menos 1/5. Entonces tendría este otro punto. Estos serían los dos puntos críticos, ¿verdad? Los dos puntos críticos de la función. Y por último, lo que hacemos siempre es evaluar la función en cada uno de esos puntos. Recuerden que la función en realidad era bastante simple, ¿verdad? X más y nada más. Entonces, si evalúo la función en este punto, x más y, 0 más 0 me va a dar 0. Y si evalúo este otro punto, 4/5 más 2/5 me va a dar 6/5. Vean que estos dos valores de la función es mayor este. Entonces quiere decir que en el caso en el que las dos restricciones definieran una región compacta, en este momento no lo sabemos, pero si eso fuera así, entonces tendríamos que este punto sería un mínimo, este punto P sub 1 sería un mínimo y este otro sería un máximo, ¿verdad? Y listo, se acabó. Vean que es exactamente el mismo procedimiento, solo que con un multiplicador más y una restricción más, ¿verdad? Bien, esto. Entonces, al final, en general, chicos, ¿verdad? Si tengo un punto crítico de una función en n variables, sujeto a k restricciones, supongamos que estas son todas las restricciones que tenemos, ¿verdad? Siempre las restricciones tienen que ser menor a la cantidad de variables que tiene la función. Entonces, puedo definir si ese punto crítico, puedo determinar si ese punto crítico es un máximo o un mínimo de acuerdo al mismo procedimiento que hemos estado trabajando, solo que en este caso hay que tener claro alguna cosa, ¿verdad? Bueno, este sería el lagrangiano, ¿verdad? Y construiríamos la matriz hessiana de ese lagrangiano, ¿verdad? Que sería una matriz n más k por n más k, o sea que tiene n más k filas y n más k columnas. Y en donde vamos ubicando precisamente en este bloque de aquí, que podemos dividir las segundas derivadas parciales con respecto a cada una de las variables, ¿verdad? Entonces vean que aquí en la diagonal iría la segunda derivada parcial del lagrangiano con respecto a la primera variable, después con respecto a la segunda y así hasta llegar con respecto a la última. Y luego aquí vamos poniendo las cruzadas, ¿verdad? En donde siempre empezamos por la primera variable hasta que llegamos a la última. En la segunda empezamos igual, ¿verdad? De la misma manera, nada más recordar precisamente que de las derivadas parciales aquí con respecto a x2 y x1 del final es la misma que x1 y x2, ¿verdad? Entonces estas dos son iguales. Y así vamos hasta que llegamos a la última. Y lo mismo
cuando llegamos acá. ¿Verdad? Vamos cambiando aquí las variables con respecto a las cuales estamos derivando primero en este bloque. En el segundo bloque que tendríamos aquí, entonces tendríamos las primeras derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. En esta otra tendríamos las primeras derivadas parciales con respecto a cada una de las variables de las restricciones también. Y aquí un bloque de ceros. Esa va a ser la matriz hessiana y vamos a utilizar el mismo criterio que habíamos usado para el caso de de dos variables en una restricción, ¿verdad? La hessiana orlada, entonces sería el determinante de esa matriz que acabamos de ver y es exactamente el mismo criterio que habíamos establecido anteriormente, ¿verdad? Si este numerillo, ¿verdad? Es mayor que 0 para todos los valores de i posibles, entonces p es un mínimo y si este numerillo es mayor que 0 para alguno de ellos, entonces aquí es menor que 0, perdón chicos. Sí, aquí es menor que 0. Hay un error aquí. Entonces el punto es un máximo. ¿Verdad? Brevemente, nada más voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Para una restricción. En este caso, me piden determinar los extremos de esta función sujeto a esta restricción, ¿verdad? Para usar el criterio del hessiano orlado. Entonces, el lagrangiano es este, las derivadas parciales son estas. Entonces, el sistema que se forma es este, esto es lo mismo que veníamos haciendo. Para hallar el punto crítico, despejamos a x en la primera ecuación para que quede en términos de lambda y hacemos lo mismo con y en la segunda. Una vez que tenemos a x y a y, lo sustituimos en la tercera y ya me queda todo en términos de lambda y resolvemos esa ecuación para lambda y tendríamos que lambda es este valor. Si sustituimos ese valor aquí y aquí, ya tendría entonces los valores de x y de y, como lo mostramos acá. Entonces, ¿quién sería el punto crítico? El punto crítico sería este. ¿Cómo sé si ese punto crítico es máximo o mínimo? Bueno, entonces construyo la matriz hessiana, ¿verdad? La hessiana orlada, que sería esta. Recuerden que aquí entonces irían las segundas derivadas parciales. Aquí las primeras, que son estas mismas, solo que aquí en columna y aquí en fila. Y aquí un bloque de ceros, que solo hay uno, ¿verdad? Y si calculamos entonces cada uno de los determinantes correspondientes, entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso es como medio positivo, entonces P es un mínimo. Y listo. ¿De acuerdo? Y eso era todo lo que teníamos. Entonces, con esto terminamos el segundo capítulo del curso y como les dije anteriormente, vamos a hacer un poquito de práctica. Si es que hasta aquí termino la grabación.